Buenos días, compañeros y profesora. Hoy les expondremos nuestra presentación sobre pelvis, acerca del sistema reproductor femenino. La pelvis ósea está formada por tres huesos, dos coxales y el sacro, este último formado por cinco vértebras sacras. En cuanto a los huesos coxales derecho e izquierdo, estos son grandes, de forma irregular, compuestos por el ilión, el isquión y el pubis. Las caras internas de los huesos coxales limitan la pelvis, formando sus paredes laterales, y las caras externas proporcionan inserción para los músculos del miembro inferior. El ilión es la parte superior aplanada y en forma de abanico del hueso coxal. En su cara externa, su cuerpo forma la parte superior del acetábulo. Algunas estructuras importantes a destacar en el ilión son la cresta ilíaca, que presenta una curva que sigue el contorno del ala del ilión entre las espinas ilíacas anterior superior y posterior superior, y la fosa ilíaca, que es una porción anterior cóncava del ala del ilión. Es importante destacar que posteriormente la cara sacropelviana del ilión presenta una cara auricular y una tuberosidad ilíaca, para las articulaciones sinovial y sindesmótica con el sacro respectivamente. El isquión tiene un cuerpo y una rama. Su cuerpo forma la porción posterior del acetábulo y la rama forma parte del foramen obturador. Algunas estructuras importantes a destacar en el isquión son la tuberosidad isquiática, que es una gran protuberancia posterior inferior, la espina isquiática, que es una pequeña proyección puntiaguda posterior cercana a la unión de la rama y el cuerpo, la incisura isquiática menor, que es una concavidad situada entre la espina isquiática y la tuberosidad isquiática, la incisura isquiática mayor, finalmente, que es una concavidad más grande, situada superior a la espina isquiática y está formada en parte por el ilión. El pubis, que sería la última parte de la que vamos a hablar, es un hueso angulado que consta de una rama superior, la cual constituye la porción anterior del acetábulo, y una rama inferior incluida en el límite inferior del foramen obturador. Algunas estructuras importantes a destacar en el pubis son la cresta del pubis, que es un engrosamiento de la parte anterior del cuerpo del pubis, que termina lateralmente como un abultamiento, el tubérculo del pubis o espina púbica. Y por último, el pecten del pubis, que es una cresta oblicua en la parte lateral de la rama superior del pubis. Articulaciones y ligamentos de la cintura pélvica. Las principales articulaciones son las sacroiliacas, por un lado, que soportan el peso y consta de una articulación sinovial anterior entre las caras auriculares del sacro y el ilión cubiertas por cartílago articular y una sindesmosis posterior entre las tuberosidades de los mismos huesos. Estas articulaciones difieren de las demás debido a que esta permite una movilidad limitada, ya que transmite el peso de gran cantidad del cuerpo a los huesos coxales. El peso transferido del esqueleto axial a los iliones se hace a través de los ligamentos sacroiliacos y luego este se transfiere a los fémures en bipedestación y a la tuberosidad isquiática en sedestación. Por otro lado, el sacro se encuentra suspendido entre los huesos ilíacos mediante los ligamentos sacroiliacos posteriores e interóseos. La parte anterior de la cápsula fibrosa de la porción sinovial de la articulación está formada por los ligamentos sacroiliacos anteriores. La continuación posterior externa está constituida por los ligamentos sacroiliacos posteriores. Los ligamentos sacroiliacos interóseos son abundantes, intervienen en la transferencia del peso y están situados profundos entre las tuberosidades del sacro y el ilión. Los ligamentos sacroespinosos pasan desde el sacro y el coxis laterales hasta la espina isquiática y dividen este foramen en los forámenes isquiáticos mayor y menor. Y los ligamentos sacroespinosos resisten la rotación del sacro superior junto con los sacrotuberosos. También tenemos la sífisis púbica secundaria, que está formada por un disco fibrocartilaginoso interpúbico, este último es más ancho en la mujer,
El ligamento superior del pubis conecta las caras superiores de los cuerpos del pubis y el disco interpúbico extendiéndose lateralmente hasta los tubérculos del pubis. El ligamento inferior del pubis, también llamado arqueado del pubis, es un grueso arco de fibras que conecta las caras inferiores de los componentes de la articulación, redondeando el ángulo subpubiano cuando forma el vértice del arco del pubis. Y por último, las fibras decusadas de las inserciones tendinosas de los músculos recto del abdomen y oblicuo externo del abdomen también refuerzan anteriormente esta articulación. Por otro lado, también tenemos las articulaciones lumbosacras, que es una articulación intervertebral formada por el disco intervertebral entre los cuerpos de L5 y S1, y las dos articulaciones sigapofisarias posteriores entre los procesos articulares de estas vértebras. Las caras articulares de la vértebra S1 orientadas posteromedialmente encajan con las caras articulares inferiores de la vértebra L5, que se orientan anterolateralmente, con lo cual se evita que el L5 se deslice anteriormente por la inclinación del sacro. Estas articulaciones están reforzadas además por los ligamentos iliolumbares en forma de abanico que irradian desde los procesos transversos de L5 ambos iliones. Y por último tenemos las articulaciones sacrocoxigia, la cual es cartilaginosa secundaria con un disco intervertebral. El fibrocartílago y los ligamentos unen el vértice del sacro a la base del coxis. Y los ligamentos sacrocoxigios anterior y posterior son cintas largas que refuerzan la articulación. La siguiente parte corresponde a la sección de estructuras vasculonerviosas de la pelvis femenina. Comenzaremos con la irrigación sanguínea de la pelvis y partiremos con la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna es la principal arteria de la pelvis, entregando la mayoría de la sangre a las vísceras y porción musculoesquelética pélvicas. Además, da ramas a las regiones glútea y mediales de los muslos y también al perineo. Cabe destacar que esta arteria se inicia como arteria ilíaca común, que se destaca a continuación, la cual a nivel de las vértebras L4, L5 o L5, S1 se bifurca en dos divisiones, la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Esta arteria además desciende posteromedialmente en la pelvis menor y pasa lateral a la vena ilíaca interna y medial al peritoneo. La arteria ilíaca interna suele finalizar en el borde superior del foramen isquiático mayor, donde se bifurca en dos divisiones, que sería la división anterior y la división posterior. Las arterias umbilicales son las primeras ramas de la división anterior de la arteria ilíaca interna. Estas arterias antes del parto son las principales prolongaciones de la arteria ilíaca interna. Llevan sangre pobre en oxígeno y nutrientes a la placenta desde el feto y esta las provisiona nuevamente de estos. Luego del parto, las secciones distales de estas arterias no tienen función y se obliteran distalmente a las ramas que van a la vejiga, formando los ligamentos mediales umbilicales, que lo tenemos aquí, este es el derecho y este es el izquierdo. Y estos ligamentos forman en el peritoneo los pliegues umbilicales mediales. La arteria vesical superior es rama de la arteria umbilical y suele originarse en su raíz. Esta arteria discurre medialmente y en sentido inferior para irrigar las caras superior de la vejiga y porciones distales del uréter, como se ve aquí. En el caso de los hombres también puede dar origen a una arteria que irriga el conducto deferente. La arteria obturatriz discurre a lo largo de la pared de la pelvis hacia anterior y abandona la cavidad pélvica a través del conducto obturador, junto con el nervio obturador que está por arriba y la vena obturatriz que está por abajo, entra e irriga la región de los músculos aductores del muslo. La arteria uterina suele nacer directo de la arteria ilíaca interna
podemos ver allí, de la división anterior de la arteria ilíaca interna, pero también pueden hacer como variante de la arteria umbilical. Esta es la arteria umbilical, podemos verla. Y la homóloga de la arteria uterina en el hombre es la arteria del conducto deferente. También esta arteria uterina da una rama vaginal que va a irrigar el cuello uterino y la vagina, podemos verla ahí destacada, y una rama ascendente que va a irrigar el borde lateral, ahí podemos ver la rama, el borde lateral del útero. Y la rama ascendente, que acabamos de mencionar, se va a dividir en otras dos ramas, que va a ser en las ramas ováricas y tubáricas. Las ováricas van a irrigar los extremos mediales del ovario, podemos ver allí, y la trompa uterina estará a cargo de las ramas tubáricas. Y también estas arterias, ováricas y tubáricas se van a anastomosar con las ramas ováricas y tubáricas de la arteria ovárica. La arteria vaginal tiene su origen en la porción inicial de la arteria uterina. Esta arteria da muchas ramas para irrigar a las caras anterior y posterior de la vagina, y la homóloga en el hombre de esta arteria es la arteria vesical inferior. En esta vista podemos ver a la arteria rectal media. Esta arteria discurre medialmente para irrigar al recto. Se anastomosa con la arteria rectal superior, que es rama de la arteria mesentérica inferior, y con la arteria rectal inferior, que es rama de la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna, desde su origen, desciende y abandona la cavidad pélvica, como vemos allí en celeste destacado, a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme que está aquí. Luego la arteria pudenda interna, junto con el nervio pudendo, que podemos verlo por aquí, entran al periné a través del agujero ciático menor. Dentro de las estructuras que irriga están los tejidos eréctiles del clítoris y, en el caso del hombre, del pene. Desde una vista posterior podemos ver a la arteria glútea inferior, que es la gran rama terminal de la división anterior que hemos estado revisando. Esta pasa entre los ramos anteriores de S1 a S2 o S2 a S3 del plexo sacro y abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme que estamos destacando aquí. La arteria irriga la piel y músculos de la región glútea y además la cara posterior del muslo. Y además contribuye en una anastomosis con una red de vasos que rodea a la articulación de la cadera. Ahora veremos la división posterior de la arteria ilíaca interna y cada una de sus tres ramas, y partiremos con la arteria iliolumbar. La arteria iliolumbar asciende lateralmente hacia atrás de la abertura superior de la pelvis y se divide en dos ramas, una lumbar y una ilíaca. En el caso de la rama lumbar, esta irriga la pared posterior del abdomen y también el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas, como también la cola de caballo, que podemos ver aquí destacada hacia posterior. Y en el caso de la rama ilíaca, esta pasa hacia la fosa ilíaca para irrigar los músculos y huesos del área. Comenzaremos con una de sus ramas, que son las arterias sacras laterales, que acabamos de destacar aquí. Estas arterias normalmente son dos, una superior y una inferior, las cuales discurren medialmente y hacia inferior por la pared posterior de la pelvis, como podemos ver aquí su recorrido.
Estas arterias dan ramas que se introducen en los agujeros sacros anteriores, en estos agujeros, e irrigan los huesos y tejidos blandos, relacionados a esta área, como también irriga las estructuras del conducto sacro, que se encuentran por aquí, hacia posterior, y también la piel y los músculos posteriores al sacro, que estarían por acá. Ahora, siendo mostradas todas las demás estructuras adyacentes, hablaremos acerca de que la arteria glútea superior abandona la cavidad pélvica a través del agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme y entra en la región glútea de la extremidad inferior. Esta arteria da de forma especial irrigación a los músculos y piel de la región glútea y también da ramas para los músculos y huesos adyacentes a las paredes de la pelvis. La arteria ovárica nace en la aorta abdominal y discurre hasta la pelvis. Da ramas para los uréteres y se divide en dos ramas. Una rama ovárica que va a irrigar el ovario y una rama tubárica que va a irrigar la trompa uterina. Y estas ramas se van a anastomosar con las ramas correspondientes, es decir, rama ovárica y rama tubárica de la arteria uterina. La arteria sacra media, destacada a continuación, nace en la cara posterior de la aorta abdominal, pero también puede nacer en la cara anterior. Esta arteria tiene sus ramas terminales que forman diversas asas anastomóticas. Y antes de entrar a la pelvis menor, puede emitir arterias de L5. Y también esta arteria da pequeñas ramas parietales sacras laterales que hacen anastomosis con las arterias sacras laterales que están aquí. La arteria rectal superior es la continuación de la arteria mesentérica inferior. A nivel de S3, esta arteria se divide en dos ramas que descienden a cada lado del recto y lo irrigan hasta el esfínter interno del ano. Aquí el recto se encuentra desvanecido para ver claramente las dos divisiones de la arteria rectal superior. Ahora hablaremos acerca del drenaje venoso pélvico. Cabe destacar que hemos desvanecido algunas zonas para poder tener una vista más clara de las estructuras venosas pélvicas. Partiremos con los plexos venosos pélvicos, que están formados por la interconexión de venas que rodean a las vísceras pélvicas. Los plexos venosos de la pelvis menor, como lo son el rectal, el vesical, podemos verlo ahí, el uterino y el vaginal, se unen y drenan en las venas tributarias de la vena ilíaca interna, que podemos verla aquí destacada. Pero algunos de estos también drenan, por ejemplo, a través de la vena rectal superior, en la vena mesentérica inferior o a través de las venas sacras laterales, que podemos aquí ver una de ellas destacada, en el plexo venoso vertebral interno, que debería estar ubicado por aquí, en las vértebras. También hay vías adicionales para drenar, como son la vena sacra media parietal, que podemos verla aquí, o las venas ováricas, que están destacadas por aquí. Venas ilíacas internas. Estas venas tienen su origen superior al foramen isquiático mayor, que lo podemos ver aquí, y estas venas surgen superior. Y además, estas son postero-inferiores a las arterias ilíacas internas. Cabe también resaltar que las tributarias de la vena ilíaca interna comparten nombre o denominación con las tributarias de la arteria ilíaca interna. Además de que discurren juntas, se acompañan, por decirlo así, y las tributarias de esta vena drenan la zona que fue irrigada por
las tributarias de esta arteria. La excepción ocurre con las venas umbilicales, ya que las arterias, umbilicales, ya que estas no tienen venas que las acompañan, sino que las venas iliolumbares, aquí hay una de ellas, drenan en la vena ilíaca común, que podemos ver aquí, que aquí está la vena ilíaca común. Y las venas ilíacas internas, que podemos verla aquí nuevamente, se unen con la vena ilíaca externa, que acabamos de resaltar, y forman la vena ilíaca común. Y las venas ilíacas comunes, cuando se unen, forman la vena cava inferior, como acabamos de resaltar. Aquí podemos verla mejor. Venas glúteas superiores. Aquí podemos ver a la derecha. Estas venas acompañan a las arterias del mismo nombre. Aquí podemos ver cómo discurren junto a ella. Aquí en una vista posterior. Y se destaca que estas venas son las mayores tributarias de la vena ilíaca interna, pero en el embarazo esto no es así, ya que en ese caso son las uterinas, las venas uterinas. Venas sacras laterales, aquí podemos verlas. Estas venas se anastomosan con el plexo venoso vertebral interno, que deberían estar ubicados en las vértebras, y crean una vía colateral alternativa para llegar a la vena cava inferior o vena cava superior, pero también esta anastomosis puede crear una vía para la metástasis de neoplasias prostáticas o uterinas hacia las vértebras o hacia el cráneo. En cuanto a drenaje linfático, tenemos que hay 4 grupos principales de nódulos linfáticos que se encuentran en la pelvis o adyacente a esta. El primer grupo son los nódulos linfáticos ilíacos externos, que podemos verlos por aquí, por los vasos ilíacos externos, que se encuentran por encima de la línea terminal, y estos reciben linfa procedente de los nódulos linfáticos inguinales, que podemos visualizar algunos por acá. Pero esta linfa es procedente de las vísceras pélvicas, sobre todo de las porciones superiores de órganos pélvicos medios a anteriores. Y estos nódulos linfáticos drenan hacia nódulos linfáticos ilíacos comunes, que podemos verlos por aquí en los vasos ilíacos comunes. El otro grupo son los nódulos linfáticos ilíacos internos. Estos están agrupados alrededor de las divisiones de la arteria ilíaca interna, que los podemos ver por aquí. Aquí se encuentran. Y en los orígenes de las arterias glúteas. Estos reciben drenaje de las vísceras pélvicas inferiores, del perineo profundo y de la región glútea. Y estos también van a drenar hacia nódulos linfáticos ilíacos comunes. Los nódulos linfáticos sacros están en la concavidad del sacro y podemos verlos por aquí. Podemos ver que están por aquí en la concavidad del sacro. Y estos reciben linfa de las vísceras pélvicas postero-inferiores, y estos van a drenar a nódulos linfáticos ilíacos internos, que como había dicho, estaban por aquí, o también en los nódulos linfáticos ilíacos comunes. Y el último grupo corresponde a los nódulos linfáticos ilíacos comunes. Estos se encuentran a lo largo de los vasos ilíacos comunes, podemos verlos por aquí como habíamos dicho anteriormente, y reciben el drenaje de los 3 grupos ya antes mencionados, y esta es una vía común para el drenaje de la pelvis, y cabe destacar que además puede ocurrir un drenaje inconstante que procede de los órganos pélvicos a estos nódulos linfáticos. Y finalmente hablaremos acerca de los nervios de la pelvis. Las estructuras pélvicas están inervadas principalmente por los nervios espinales sacros y coxígeos y por la presión pélvica del sistema nervioso autónomo.
Los músculos piriforme y coccigio forman un lecho para los plexos nerviosos sacro y coccigio. El primer nervio que veremos será el nervio obturador, que se origina en los ramos anteriores de los nervios espinales L2, L4 del plexo lumbar en el abdomen y luego entra en la pelvis menor. Este discurre por la grasa extraperitoneal por la pared lateral de la pelvis hacia el conducto obturador. Mientras pasa por este conducto y entra al muslo, se divide en dos ramos, uno anterior y uno posterior, los que dejan la pelvis e inervan los músculos mediales del muslo. Cabe destacar que este nervio no inerva ninguna estructura pélvica. El tronco lombosacro, destacado en celeste, se forma cuando la parte descendente del ramo anterior del nervio L4 se une al ramo anterior de L5. Este tronco discurre inferiormente sobre la cara anterior del ala del sacro para unirse al plexo sacro. El plexo sacro se ubica en la pared posterolateral de la pelvis menor. Sus principales nervios son el nervio isquiático o ciático, por aquí, y el nervio pudendo, que se localiza acá. Ambos están externamente a la fascia parietal pélvica. La mayoría de los ramos que deriva del plexo sacro abandonan la pelvis por el foramen isquiático mayor, como se puede ver por acá. Ahora hablaremos acerca de los nervios del plexo sacro y partiremos con el nervio isquiático o ciático, que es el nervio más voluminoso del cuerpo, que está aquí destacado en celeste, y que está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales desde L4 a S3, que convergen para formarlo en la cara anterior del piriforme, del músculo piriforme. Este nervio, una vez formado, abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor por debajo del músculo piriforme y entra en la región glútea. Luego desciende por toda la cara posterior del muslo para inervar a toda esta zona junto con a toda la pierna y al pie. Más en específico, este nervio da ramos articulares para la articulación coxal y ramos musculares para los flexores de la rodilla en el muslo y todos los músculos de la pierna y el pie. El nervio glúteo superior está formado por los segmentos desde L4 a S1 y este nervio abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor por encima del músculo piriforme. Va a inervar los músculos de la región glútea, más en específico al glúteo medio, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata. El nervio del músculo cuadrado femoral y del músculo gemelo inferior, que podemos ver aquí destacado en celeste, está formado por los segmentos desde L4 a S1 e inerva los músculos del mismo nombre, es decir, músculo cuadrado femoral y músculo gemelo inferior. El nervio glúteo inferior está formado por los segmentos desde L5 a S2 y este nervio abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor, pero en contraste con el nervio glúteo superior, lo hace por debajo del músculo piriforme y lo hace junto a la arteria glútea inferior. Y este nervio inerva a los músculos de la región glútea, más específicamente al músculo glúteo mayor. También está el nervio para el músculo obturador interno y para el músculo gemelo superior, que está formado por los segmentos de L5 a S2 y que inerva los músculos con el mismo nombre, que son el gemelo superior y el músculo obturador interno. El nervio del músculo piriforme está formado por los segmentos S1 y S2 e inerva al músculo con el mismo nombre, que es el músculo piriforme que vemos aquí destacado.
El nervio cutáneo femoral posterior está formado por los segmentos de S2 y S3, y este nervio da ramos cutáneos para la nalga y la cara medial más superior y posterior del muslo. El nervio cutáneo perforante está formado por los segmentos S2 y S3, y este da ramos cutáneos para la parte medial de la nalga, que estaría ubicada por aquí. El nervio pudendo es el principal nervio del periné y principal nervio sensitivo de los genitales externos. Está formado por los segmentos desde S2 a S4, y este nervio acompaña a la arteria pudenda interna, que la podemos ver aquí a su lado, el nervio pudendo en celeste y la arteria aquí a su lado, y abandona la pelvis a través del foramen isquiático mayor, entre piriforme y coccigio. Este nervio se incurva alrededor de la espina isquiática y el ligamento sacroespinoso, y luego entra en el periné a través del foramen isquiático menor. Da ramos sensoriales a los genitales externos, ramas musculares a los músculos perineales, esfínter externos de la uretra y para el esfínter externo del ano. El nervio esplácnico pélvico está formado por los segmentos S2 a S4, y este inerva las vísceras pélvicas a través de los plexos hipogástricos, inferiores y pélvicos. Los nervios para el músculo elevador del ano y para el músculo coccigio están formados por los segmentos de S3 y S4 e inervan los músculos del mismo nombre. Y ahora hablaremos acerca del plexo coccigio, que forma una pequeña red de fibras nerviosas constituida por los ramos anteriores de los nervios espinales S4 y S5 y los nervios coccigios. Este plexo está en la superficie pélvica del músculo coccigio, a quien inerva, y también inerva a la articulación sacrococcigia. Los nervios anococcigios, que están destacados aquí en celeste, se originan en este plexo y atraviesan el músculo coccigio y el ligamento anococcigio. Inerva una pequeña área de piel entre el vértice del coxis y el ano. Nervios autónomos de la pelvis. La inervación autónoma está dada por 4 vías. La primera son los troncos simpáticos sacros, que se encargan de la inervación simpática de los miembros inferiores. Luego están los plexos periarteriales, que son fibras vasomotoras simpáticas postsinápticas para las arterias rectal superior, ovárica, ilíaca interna y de sus ramas. También están los plexos hipogástricos, que es la vía más importante, por donde llegan fibras simpáticas a las vísceras pélvicas. Y por último están los nervios esplácnicos pélvicos, que es la vía para la inervación parasimpática de las vísceras pélvicas y para el colon descendente y sigmoides. Para terminar, hablaremos acerca de las fibras aferentes viscerales. Las fibras aferentes siguen el recorrido de las fibras parasimpáticas y simpáticas en dirección a la médula espinal. Las fibras aferentes, que entran en la médula en niveles torácicos inferiores y lumbares, con fibras simpáticas llevan sensibilidad dolorosa. Sin embargo, las fibras de dolor que vienen del cuello uterino y algunas de dolor que vienen de la vejiga y la uretra pueden acompañar a nervios parasimpáticos en dirección a niveles sacros de la médula espinal. Ahora pasaremos a revisar los músculos, centrándonos en aquellos que están presentes en la pelvis femenina, lo cual clasificaremos de acuerdo a su grupo muscular correspondiente. Partiremos con el grupo muscular anterior del muslo. Este grupo lo compone un solo músculo, el cual es el músculo ilíaco, cuya inserción proximal o origen es los 2/3 superiores de la fosa ilíaca, el ala del sacro y los ligamentos sacroiliacos anteriores. Este se inserta distalmente en el trocante del fémur y el cuerpo del fémur inferior a este, junto con el tendón del músculo psoas mayor. Está inervado por el nervio femoral e irrigado por las ramas ilíacas de la arteria iliolumbar. Sus acciones principales son la flexión del muslo a nivel de la cadera y estabiliza la articulación de la cadera y actúa junto al músculo psoas mayor. Luego tenemos el grupo muscular de la región glútea o pared de la pelvis, la cual está compuesta por 2 músculos,
el obturador interno y el músculo piriforme, los cuales contribuyen a crear las paredes laterales de la cavidad pélvica. Estos músculos se originan en la cavidad pélvica, pero se insertan periféricamente en el fémur. Primero veremos al músculo obturador interno. Este músculo es un músculo plano con forma de abanico. Sus fibras convergen para formar un tendón que abandona la cavidad pélvica a través del agujero isquiático menor. Se inclina 90 grados alrededor del isquion entre la espina isquiática y la tuberosidad isquiática. Pasa en sentido posterior y cruza la articulación de la cadera para insertarse en el trocánter mayor del fémur. Este músculo tiene su origen entonces en la cara pélvica de la membrana obturatriz y en el hueso circundante, insertándose en la cara medial del trocánter mayor del fémur. Está inervado por el nervio del músculo obturador interno e irrigado por la arteria pudenda interna y obturatriz. La función de este músculo es rotar lateralmente el muslo extendido y abducir el muslo flexionando a nivel de la cadera. El otro músculo correspondiente a este grupo muscular es el músculo piriforme, que tiene una forma triangular. Pasa lateralmente a través del agujero ciático mayor, atraviesa la cara posterior superior de la articulación de la cadera y se inserta en el trocánter mayor del fémur por encima de la inserción del músculo obturador interno. Separa al agujero ciático en dos regiones, una que se encuentra por encima de él y la otra por debajo. Los vasos y nervios que discurren entre la cavidad pélvica y la región glútea atraviesan estas dos regiones. Entonces, a modo de resumen, este músculo tiene su origen en la cara anterior de los segmentos sacros 2, 3 y 4 y en el ligamento del diafragma pélvico para insertarse en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Está inervado por los ramos ventrales de L5, S1 y S2 y es irrigado por las arterias glúteas superior e inferior y por la arteria pudenda interna. Otro grupo muscular que veremos es el perineal, el cual vamos a dividir en espacio perineal profundo y superficial. Primero veremos el espacio perineal profundo. El primer músculo que veremos de este espacio perineal es el músculo esfínter de la uretra, el cual tiene su origen de las fibras externas en la unión de la rama inferior del pubis y del isquion y la fascia adyacente y de las fibras internas que pasan medialmente hacia la uretra membranosa a la que rodean para insertarse en la mujer rodeando la uretra y unirse a los lados de la vagina. Está inervado por los ramos perineales del nervio pudendo e irrigado por la rama perineal de la arteria pudenda interna. La función de este músculo es comprimir a la uretra al final de la micción, comprimiendo también en la mujer la porción distal de la vagina. El otro músculo es el esfínter uterovaginal, que tiene su origen en el cuerpo perineal y se inserta pasando hacia adelante y anterior alrededor de la uretra. Está inervado por los ramos perineales del nervio pudendo y es irrigado por la rama perineal de la arteria pudenda interna y actúa como esfínter tanto para la uretra como para la vagina. Luego tenemos el músculo compresor de la uretra, que tiene su origen en la rama isquiopubiana y se inserta en la cara anterior de la uretra. Está inervado por los ramos perineales del nervio pudendo e irrigado por la rama perineal de la arteria pudenda interna y actúa principalmente, como dice su nombre, como esfínter para la uretra. Y por último, tenemos al músculo transverso profundo del periné, el cual tiene su origen en la cara interna de la rama del isquion y en la mujer se inserta a los lados de la vagina. Está inervado por los ramos perineales del nervio pudendo e irrigado por la rama perineal de la arteria pudenda interna. Su función es estabilizar el cuerpo perineal y sostener a la vagina. Estos músculos se van a cruzar en el centro tendinoso del periné, es decir, en esta zona que observamos acá. Ahora veremos el espacio perineal superficial,
el cual contiene 3 músculos: el isquio cavernoso, que es este que se ve aquí, el bulbo esponjoso y el transverso superficial del perineo. Primero veremos al músculo isquio cavernoso. Estos músculos van a cubrir los pilares del clítoris. Cada músculo se inserta en el borde medial de la tuberosidad isquiática y en la rama isquiática correspondiente y continúan hacia adelante para insertarse en las superficies laterales e inferior del pilar correspondiente. Entonces, su origen es la porción inferior de la cara interna de la rama isquiopubiana y la tuberosidad isquiática y se insertan en el pilar del clítoris. Van a estar inervados por el ramo profundo del nervio perineal del nervio pudendo y están irrigados por la arteria pudenda interna y su rama, la arteria perineal. El músculo bulbo esponjoso también son 2, uno a cada lado, y están relacionados con los bulbos del vestíbulo en las mujeres. Cada uno se inserta en su parte posterior en el centro tendinoso del periné y discurren en sentido anterolateral sobre la superficie inferior de la glándula vestibular mayor correspondiente y del bulbo y en la membrana perineal. Otras fibras van a discurrir anterolateralmente para unirse a las fibras del músculo isquio cavernoso y otro grupo adicional se dirige en sentido anterior y se arquea sobre el cuerpo del clítoris. La función de este es comprimir las porciones insertadas del cuerpo esponjoso y de los bulbos del vestíbulo en erección hacia las regiones más proximales. Su origen entonces es el cuerpo perineal y se inserta en el dorso del clítoris, en la membrana perineal, en el bulbo del vestíbulo y en el arco del pubis. Está inervado por el ramo profundo del nervio pudendo e irrigado por la arteria pudenda interna y su rama, la arteria perineal. En la mujer constriñe el orificio vaginal, ayuda al vaciado de las secreciones de la glándula vestibular mayor e impulsa la sangre hacia el interior del cuerpo del clítoris. Por último, el músculo transverso superficial del periné se origina en la rama y tuberosidad isquiática y se inserta en el tendón central o cuerpo perineal. Está inervado por los ramos perineales del nervio pudendo y está irrigado por la rama perineal de la arteria pudenda interna, y su función es estabilizar al tendón central. Ahora veremos el músculo esfínter externo del ano, perteneciente al triángulo anal. Tiene su origen en el vértice del coxis y en el ligamento anocoxigio. Sus fibras más profundas rodean al conducto anal y se unen posteriormente al coxis y anteriormente a la porción central del periné. Está inervado por los ramos perineal y rectal inferior del nervio pudendo e irrigado por la arteria rectal inferior y perineal transversa. Su función es cerrar el orificio anal y va a estar formado por 3 porciones: una porción profunda, una porción superficial y una porción subcutánea. La porción profunda está formada por un grueso anillo muscular que va a rodear la parte superior del conducto anal. La porción superficial también va a rodear el conducto anal, pero se inserta en su parte anterior en el centro tendinoso del periné y en el posterior, tanto en el coxis como en el ligamento anocoxigio. Y por último, la porción subcutánea consiste en un disco muscular aplanado en sentido horizontal que va a rodear al orificio anal justo por debajo de la piel. El último grupo que veremos es el del suelo pélvico. El suelo pélvico está formado por el diafragma pélvico y en la parte anterior de la línea media por la membrana perineal y los músculos del espacio perineal profundo. El diafragma pélvico es la parte muscular del suelo pélvico. Tiene forma de cuenco o embudo y se une en su borde superior a las paredes de la pelvis y está formado por el músculo elevador del ano y por el músculo coxigio. El primer músculo que veremos de este grupo muscular va a ser el elevador del ano, que tiene su origen en el cuerpo del pubis, el arco tendinoso de la fascia obturatriz y en la espina isquiática y se inserta en el cuerpo perineal
en el coxis, en el cuerpo anococcigio, en las paredes de la vagina, en el recto y en el conducto anal. Va a estar inervado por los ramos ventrales de nervios sacros inferiores y el nervio perineal, e irrigado por la arteria glútea inferior, la arteria pudenda interna y sus ramas, la arteria rectal inferior y las arterias perineales. En la línea media, los músculos se van a entrelazar por detrás de la vagina en las mujeres y alrededor del orificio anal en ambos sexos. Por detrás del orificio anal, los músculos se juntan en forma de un ligamento o rafe denominado ligamento anococcigio o cuerpo anococcigio que se inserta en el coxis. Y en la parte anterior, los músculos se van a separar por un defecto o espacio en forma de U llamado hiato urogenital. Los bordes de este hiato se van a fusionar con las paredes de las vísceras relacionadas y con los músculos del espacio perineal profundo que queda por debajo. Este hiato permite que la uretra y la vagina atraviesen el diafragma pelviano. La función de este músculo es sostener tanto las vísceras pélvicas como mantener el cierre del recto y de la vagina. Los músculos elevadores del ano se van a dividir al menos en 3 agrupaciones de fibras musculares según el lugar de origen y su relación con las vísceras en la línea media. Vamos a tener al pubo rectal, al pubo coccigio y a los iliococcigios. El pubo rectal se origina junto con el músculo pubococcigio en el pubis y pasa en sentido inferior a cada lado para formar un suspensorio que va a rodear la parte terminal del aparato digestivo. Este suspensorio muscular mantiene un ángulo o flexura denominada flexura perineal en la unión ano-rectal. Luego, el músculo pubococcigio, que también se origina en el pubis, se va a insertar en la línea media y llega por detrás hasta el coxis. Esta parte del músculo se subdivide aún más según su relación con estructuras en la línea media en los músculos pubovaginal, puboperineal y puboanal. Sus fibras laterales se van a insertar posteriormente en el coxis y las mediales se fusionan con las del lado opuesto para formar parte del cuerpo o ligamento anococcigio que se encuentra entre el ano y el coxis, conocido en clínica como placa del elevador. Y por último tenemos el iliococcigio, que es la porción final del elevador del ano. Se origina en la fascia que cubre el músculo obturador interno y se une al mismo músculo del lado contrario, que en este caso no se ve a este lado, que se van a unir en la línea media para formar un ligamento rafe que se extiende del orificio anal al coxis, es decir, el ligamento anococcigio. Y por último vamos a tener al músculo coccigio o isquiococcigio, que también son 2, uno a cada lado, tienen forma triangular y descansan sobre los ligamentos sacroespinosos que los van a recubrir y van a pasar entre los bordes del sacro y del coxis y una apófisis prominente del hueso coxal, la espina isquiática o ciática. Tiene su origen entonces este músculo en la espina isquiática y en los ligamentos sacroespinosos y se va a insertar en la porción inferior del sacro y del coxis. Va a estar inervado por los ramos ventrales de los nervios sacros inferiores e irrigado por la arteria glútea inferior. Su función es sostener las vísceras pélvicas y traccionar el coxis hacia adelante. Continuaremos con la porción final del aparato digestivo. El recto es la porción pélvica del tubo digestivo que se continúa proximalmente con el colon sigmoideo y distalmente con el conducto anal. El peritoneo cubre las caras anterior y lateral del tercio superior del recto. Cubre solo la cara anterior del tercio medio y ninguna superficie del tercio inferior. El recto descansa posteriormente sobre las 3 vértebras sacras inferiores y el coxis, además del ligamento anococcigio. Si miramos desde lateral, podemos observar ciertas flexuras del recto. Tenemos que el recto sigue la curvatura del sacro y del coxis y forma la flexura sacra del recto. El recto termina anteroinferiormente el vértice del coxis.
inmediatamente antes de dar un brusco giro posterior inferior, que esto ocurre cuando el intestino atraviesa el diafragma de la pelvis, donde se encuentra el elevador del ano. Luego, si miramos las flexuras del recto observadas desde anterior, nos damos cuenta que en el recto se aprecian 3 flexuras laterales bien marcadas. Se observa una superior y una inferior del lado derecho y se ve una intermedia del lado izquierdo. Las flexuras se forman en relación con los 3 pliegues internos, que son los pliegues transversos del recto, que se encuentran 2 en el lado izquierdo y 1 que se encuentra en el lado derecho. Los pliegues descansan sobre las porciones engrosadas de la capa muscular circular de la pared rectal. La porción terminal dilatada del recto, situada directamente superior y sostenida por el diafragma pélvico, que es el elevador del ano, y el ligamento anococcigio es la ampolla del recto, y esta tiene una función crucial en la continencia fecal. Continuando con la irrigación del recto, a continuación tenemos a la arteria mesentérica inferior, que nos va a dar una rama rectal superior, que como dice su nombre, nos va a irrigar la porción superior del recto. También tenemos la arteria rectal media, derecha e izquierda, que van a irrigar las porciones media e inferior del recto. Y finalmente tenemos a la arteria rectal inferior, que se origina de las arterias pudendas internas en el periné y irriga la porción anorrectal y el conducto anal. Ahora podemos observar el drenaje del recto. Principalmente son las venas, la rectal superior, la rectal media y la rectal inferior. El plexo venoso rectal consta de 2 porciones. El plexo venoso rectal interno, que se encuentra profundo en la mucosa de la unión anorrectal, y el plexo venoso rectal externo, que se encuentra externo a la pared muscular del recto. Ahora observamos que la inervación del recto está dada principalmente. La inervación simpática procede de la médula espinal lumbar, a través de los nervios esplásnicos lumbares y los plexos hipogástricos, a través de los plexos periarteriales y de la arteria mesentérica inferior y las arterias rectales superiores. Ahora, la inervación parasimpática procede principalmente de los niveles S2 a S4 de los nervios espinales, y estos discurren por los nervios esplácnicos pélvicos y los plexos hipogástricos inferiores derecho e izquierdo hasta el plexo rectal pélvico. Continuamos ahora con los uréteres. Los uréteres son tubos musculares de 25 a 30 centímetros de largo que conectan los riñones con la vejiga urinaria. Los uréteres son retroperitoneales. Cuando los uréteres cruzan la bifurcación de las arterias ilíacas comunes o el comienzo de las arterias ilíacas externas, pasan sobre la línea terminal abandonando el abdomen y entrando en la pelvis menor. Las porciones pélvicas de los uréteres discurren sobre las paredes laterales de la pelvis, paralelos al borde anterior de la incisura isquiática mayor. Frente a la espina isquiática se incurvan anteromedialmente superiores al elevador del ano para poder penetrar en la vejiga urinaria. Los extremos terminales de los uréteres están rodeados por el plexo venoso vesical. Las contracciones de la musculatura vesical actúan como un esfínter impidiendo el reflujo de orina hacia los uréteres cuando se contrae la vejiga. Vascularización de los uréteres. La irrigación arterial de la porción pélvica de los uréteres es variable. Se da por ramas ureterales de las arterias ilíacas común y de la arteria ilíaca interna. También se da por la arteria gonadal, también conocida como arteria ovárica en la mujer. Las ramas uretrales que se anastomosan a lo largo del uréter, formando un aporte sanguíneo continuo. En la mujer, las arterias más constantes que irrigan esta porción de los uréteres son las ramas de las arterias uterinas. El drenaje venoso de las porciones pélvicas de los uréteres acompaña generalmente a las arterias y desemboca en venas que reciben los mismos nombres. Ahora, la inervación de los uréteres. Los nervios de los uréteres derivan de los plexos autónomos adyacentes, por ejemplo, el plexo renal, el plexo aórtico, el plexo hipogástrico superior y el plexo hipogástrico inferior.
Los uréteres están situados por encima de la línea del dolor de la pelvis y por lo tanto sus fibras aferentes o las sensaciones dolorosas siguen retrógradamente a las fibras simpáticas hasta alcanzar los ganglios sensitivos de los nervios espinales y segmentos de T10 a L2 o L3. El dolor uretral suele referirse al cuadrante inferior homolateral, especialmente en la ingle, en la región inguinal. Continuemos con la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es una víscera hueca, con fuertes paredes musculares. Se caracteriza por su distentibilidad. Se encuentra inferior al peritoneo. Descansa sobre los huesos púbicos y el sínfisis del pubis anteriormente, y la pared anterior de la vagina por posterior. Cuando la vejiga urinaria está vacía, es tetraédrica y externamente presenta 4 partes: el vértice, el cuerpo, el fondo y el cuello. El vértice de la vejiga apunta hacia al borde superior de la sínfisis del pubis cuando la vejiga está vacía. El fondo de la vejiga es opuesto al vértice y está formado por la pared posterior y ligeramente convexa. El cuerpo de la vejiga es la parte más grande y se encuentra entre el vértice y el fondo. Y finalmente el cuello de la vejiga es donde convergen inferiormente el fondo y las caras inferolaterales. Ahora, si giramos y vemos desde una visión posterior, nos fijamos que los orificios uretrales se encuentran en los ángulos del trígono vesical. Los orificios uretrales están rodeados por asas de la musculatura del detrusor, que se estrechan cuando se contrae la vejiga urinaria para ayudar a evitar el reflujo de la orina hacia el interior del uréter. Ahora, continuando con la vascularización de la vejiga, tenemos que las arterias principales que irrigan la vejiga urinaria son las ramas de las arterias ilíacas internas, principalmente del tronco anterior. Las arterias vesicales superiores irrigan la porción anterosuperior de la vejiga. En la mujer, las arterias vesicales inferiores son sustituidas por las arterias vaginales, que envían pequeñas ramas a las porciones posterior-inferior de la vejiga. La arteria obturatriz y la arteria glútea inferior también proporcionan pequeñas ramas a la vejiga urinaria. Los nombres de las venas que drenan en la vejiga se corresponden con los de las arterias y son tributarias de las venas ilíacas internas. Como pudimos observar antes, la vena vesical inferior, plexo venoso vesical y vena uterina. En la mujer, el plexo venoso vesical envuelve la porción pélvica de la uretra y el cuello de la vejiga, recibe sangre de la vena dorsal del clítoris y se comunica con el plexo venoso vaginal o útero vaginal. La inervación de la vejiga. Las fibras simpáticas para la vejiga urinaria son conducidas desde los niveles torácicos inferiores y lumbares superiores de la médula espinal hacia los plexos vesicales o pélvicos, principalmente a través de los plexos y nervios hipogástricos, mientras que las fibras parasimpáticas procedentes de los niveles sacros de la médula espinal son conducidas por los nervios esplánicos pélvicos y los plexos hipogástricos inferiores. Bienvenidos, a continuación yo les voy a hablar sobre el sistema reproductor femenino, centrándonos en este video en los órganos genitales internos que corresponden a los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Vamos a empezar por los ovarios, así que para ello vamos a quitar el resto de las estructuras anatómicas. Aquí ustedes pueden visualizar el ovario derecho. Los ovarios son las gónadas femeninas, en donde se van a desarrollar los ovocitos. También son glándulas endocrinas, ya que van a producir hormonas reproductoras. Los ovarios van a estar suspendidos del mesoovario. El mesoovario es un corto pliegue peritoneal que corresponde a una subdivisión del ligamento ancho. En este programa no se puede visualizar el ligamento ancho, pero este se va a extender desde los lados del útero, es decir, esta zona que está acá, hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis. El ligamento ancho va a tener 3 subdivisiones. Primero, la primera subdivisión va a ser el mesometrio, que se va a ubicar por esta zona de acá y va a actuar como mesenterio para el útero. Luego tenemos el mesosalping, que va a contener a la tuba uterina, que está aquí, y se va a ubicar
por acá. Por último tenemos el mesovario, ubicado en la zona de acá, que como ya dijimos va a suspender a los ovarios. La cápsula que va a formar la superficie del ovario va a estar cubierta por una capa lisa de epitelio de superficie, y en las mujeres prepúberes, esta capa le va a dar al ovario un aspecto mate y de color gris, mientras que tras la pubertad, el epitelio de superficie se va a ir cicatrizando por la rotura de los folículos ováricos y la salida de los ovocitos durante la ovulación. Entre los ligamentos relacionados, tenemos el ligamento suspensorio del ovario, que va a contener los vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios ováricos, los cuales van a pasar hacia y desde la cara superolateral del ovario dentro de este ligamento, es decir, por la zona de acá. Este ligamento se va a continuar con el mesovario del ligamento ancho. También tenemos el ligamento propio del ovario, que es este que pueden ver aquí. El ligamento propio del ovario va a ir medialmente dentro del mesovario y va a fijar los ovarios al útero. Para explicarles un poco mejor estas estructuras que estoy mencionando, les voy a mostrar un video. Acá tenemos los órganos genitales internos donde se ven las tubas uterinas y el útero. Ahora vemos que si levantamos la tuba uterina podemos encontrarnos con el mesosalping del ligamento ancho del útero. Ahora si observamos bien, acá podemos encontrar el ovario. Y si tomamos el ligamento propio del ovario, que se encuentra acá, vamos a poder encontrar el mesoovario también del ligamento ancho del útero. En donde apunta la flecha, podemos visualizar el ligamento suspensorio del ovario, como se puede ver acá. Y acá se puede visualizar el mesometrio, también perteneciente al ligamento ancho del útero. De esta forma, los ovarios suelen encontrarse lateralmente entre el útero y la pared lateral de la pelvis. Vamos a continuar con las tubas uterinas. Las tubas uterinas, o también llamadas trompas de falopio, van a conducir al ovocito que va a ser liberado desde el ovario hasta la cavidad uterina. Y aquí también va a tener lugar la fecundación. Las tubas uterinas van a tener una longitud de aproximadamente 10 centímetros y van a situarse en el mesosalping, como ya vimos en el video anterior. De esta forma, como suelen representarse, se van a extender posterolateralmente de forma simétrica desde los cuernos uterinos que se observa acá, y estos son las regiones superolaterales de la cavidad uterina. Entonces, van a ir desde los cuernos uterinos hacia las paredes laterales de la pelvis. Acá se pueden visualizar en las paredes laterales de la pelvis. Acá también se van a arquear anteriores y superiores a los ovarios sobre el ligamento ancho, como se muestra acá. Como dije, suelen representarse de forma simétrica, pero los estudios ecográficos demuestran que su posición es asimétrica. Entonces, la tuba uterina se va a dividir en 4 porciones, que desde lateral a medial son, en primer lugar, el infundíbulo, que es esta porción que se ve acá. Está en el extremo distal y se va a abrir en la cavidad peritoneal mediante el orificio abdominal de la tuba uterina, que se puede visualizar acá. Ahí está el orificio. El infundíbulo va a tener unas digitaciones llamadas franjas o fimbrias, que son estas que se muestran acá. Y estas se van a extender sobre la cara medial del ovario, como se puede visualizar. Las fimbrias son las que van a atrapar al ovocito, que es expulsado en la ovulación hacia la cavidad peritoneal. Luego tenemos la ampolla. La ampolla va a iniciar desde el extremo medial
del infundíbulo, ubicada en esta zona, y va a ser la porción más ancha y larga de la tuba uterina, en donde suele tener lugar la fecundación del ovocito. También tenemos el istmo, que es la porción de paredes gruesas que va a entrar en el cuerno uterino. Y por último tenemos la porción uterina, que va a pasar a través de la pared del útero y va a desembocar en la cavidad uterina por el orificio uterino de la trompa de Falopio. Acá podemos visualizar la tuba uterina y podemos ver el istmo en esta zona de acá, la ampolla y el infundíbulo en esta zona de acá. Ahora podemos ver el infundíbulo y en él podemos ver las fimbrias que les mencionaba. Ahora, con respecto a la vascularización de los ovarios y las tubas uterinas, tenemos que las arterias ováricas, que es esta que estoy seleccionando acá, se originan de la aorta abdominal y descienden por la pared posterior del abdomen, dirigiéndose a las caras laterales de los ovarios y las tubas uterinas, mediante ramas ováricas y tubáricas. Acá se pueden ver las ramas ováricas y aquí las ramas tubáricas. También tenemos que las arterias uterinas, que acá se encuentran, va a tener una rama ascendente que va a ir por la cara lateral del útero. Acá va a ascender por la cara lateral del útero para alcanzar la cara medial de los ovarios y de las tubas uterinas, dando también ramas ováricas y tubáricas. Esta es la rama ovárica, que acá se ve, y acá se ve la rama tubárica. Ahora bien, estas ramas, tanto de las arterias ováricas como uterinas, se van a anastomosar, como se muestra acá, generando una circulación colateral de origen abdominal y pélvico. Ahora, las venas ováricas que drenan el ovario van a formar un plexo venoso pampiniforme en el ligamento ancho del útero, que es el que se ve acá seleccionado. Las venas del plexo se van a fusionar para formar una sola vena, que es la vena ovárica, que es esta que tengo desvanecida. Esta. Las venas tubáricas van a drenar en las venas ováricas y en el plexo venoso uterino, que es este de aquí que tengo desvanecido también. El plexo venoso uterino. Ahora, con respecto a la inervación, los nervios van a descender junto con los vasos ováricos desde el plexo ovárico y parcialmente desde el plexo uterino. Acá se puede ver el plexo ovárico, pero si saco la vascularización se ve mejor. Las fibras aferentes viscerales de la sensibilidad dolorosa van a ascender retrogradamente con la fibra simpática del plexo ovárico y los nervios esplanicolumbares hasta los cuerpos celulares de los ganglios sensitivos de los nervios espinales de T11 a L1. Mientras que las fibras aferentes viscerales reflejas van a acompañar a las fibras parasimpáticas retrogradamente a través de los plexos hipogástricos inferior y uterino y los nervios esplánico-pélvicos. Plexos hipogástricos inferiores, que se encuentra acá, y acá tenemos los nervios esplánicos pélvicos y van a ir hacia los cuerpos celulares de los ganglios sensitivos de los nervios espinales de S2 a S4. Siguiendo con el útero, este es un órgano muscular hueco y de paredes gruesas, que tiene una estructura muy dinámica. Acá se puede ver el útero.
El útero no gestante suele ubicarse en la pelvis menor, como se puede ver aquí a grandes rasgos, y va a tener el cuerpo apoyado sobre la vejiga urinaria y el cuello entre la vejiga urinaria y el recto. El útero de la mujer adulta suele estar posicionado en anteversión, es decir, apuntando antero-superiormente respecto al eje de la vagina, que este es el eje de la vagina. Aquí está apuntando antero-superiormente. También suele estar en anteflexión, o sea, que el cuerpo del útero está inclinado anteriormente en relación con el cuello del útero. Pero también es importante destacar que la posición del útero varía con el grado de represión de la vejiga y su tamaño va a variar considerablemente y se va a dividir en dos porciones. Primero tenemos el cuerpo, luego tenemos el cuello y estas van a estar divididas por el istmo del útero, que es este estrechamiento que se visualiza acá, que no se puede apuntar con el programa. Ahora, con respecto a las porciones que les mencioné, acá tenemos al cuerpo, que va a formar los 2/3 superiores del útero y va a incluir el fondo del útero, que es esta porción que se encuentra acá. El fondo del útero va a ser la parte redondeada del útero, que va a estar superior a los orificios uterinos, como se ven acá. Los orificios uterinos, y aquí se ve el fondo. Además, el cuerpo del útero se va a situar entre las capas del ligamento ancho del útero, como ya mencionamos anteriormente, en donde el mesometrio, que se ubica acá, va a ser su mesenterio. Y este cuerpo del útero va a tener dos caras. Primero, vamos a tener una cara vesical relacionada con la vejiga y, en segundo lugar, una intestinal que va a estar relacionada con el colon. Y el istmo, finalmente, va a ser este estrechamiento que se visualiza acá. Ahora bien, las paredes del cuerpo del útero van a tener tres capas. Estas capas, de superficial a profundo, va a ser el perimetrio, el miometrio y el endometrio, y se las voy a explicar a continuación. El perimetrio y el miometrio no se distinguen bien, pero el perimetrio va a ser una capa serosa externa, que se va a ubicar acá, mientras que el miometrio va a ser una capa muscular media que se va a distender durante el embarazo y se va a contraer por estimulación hormonal durante el parto. Y aquí se van a localizar las ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios. Esto produce que durante la menstruación las contracciones de esta zona puedan provocar espasmos dolorosos. Finalmente tenemos el endometrio que estoy señalando, que va a ser una capa mucosa interna que se va a adherir al miometrio y también va a participar en el ciclo menstrual. ¿Y cómo es esto? Si se produce la concepción, el blastocito se va a implantar en esta capa. De lo contrario, la superficie interna de esta capa se va a desprender durante la menstruación. Ahora vamos a hablar del cuello, del útero, y es este que ven acá. En una mujer adulta, no gestante va a medir aproximadamente 2,5 centímetros. Además, va a tener dos porciones, una porción supravaginal y una porción vaginal. La porción supravaginal va a estar entre el istmo y la vagina, es decir, esta zona de acá, mientras que la porción vaginal va a protruir la vagina, como se puede ver acá, y va a rodear el orificio externo del útero. A su vez, esta porción va a estar rodeada del fornix, de la vagina, que va a ser un estrecho receso que se ve acá. Ahora, la cavidad uterina, que es este espacio que se ve acá, va a tener forma de hendidura y va a medir aproximadamente 6 centímetros, desde el orificio del útero hasta la pared del fondo. Va a tener los cuernos uterinos,
que son estos que ya les mencioné anteriormente, y se va a continuar inferiormente como el conducto del cuello uterino acá. Este conducto del cuello uterino se va a extender desde el orificio anatómico interno, que va a hacer un estrechamiento dentro del istmo, va a ir por las porciones supravaginales y vaginal hasta la luz de la vagina en el orificio externo. La cavidad uterina junto con la luz de la vagina van a constituir el canal del parto. Ahora, con respecto a los ligamentos, vamos a tener el ligamento propio del ovario, que es este que se ve aquí, que ya lo mencionamos, y se va a unir al útero en la porción posterior inferior de la unión uterovárica, como se puede ver acá. También tenemos el ligamento ancho del útero, ya descrito, y otros ligamentos, como el ligamento redondo del útero, el ligamento cardinal y úterosacros. El ligamento redondo del útero, que se ve acá, se va a unir antero-inferior a la unión uterovárica, como se puede visualizar. Los ligamentos cardinales, que son los que se ven aquí, ese de acá y ese de acá, se van a extender desde la porción supravaginal del cuello del útero y las partes laterales del fornix, hasta las paredes laterales de la pelvis. Mientras que los ligamentos uterosacros van a discurrir desde los lados del cuello del útero, como se ve acá, hasta el centro del sacro, como se visualiza acá. El cuello del útero va a ser la parte menos móvil debido a estos dos ligamentos mencionados. Ahora, para un mejor entendimiento, vamos a visualizar los ligamentos en un video. Aquí se puede ver por posterior, donde apunta mi flecha, los ligamentos uterosacros. Ahora, si movemos el útero, podemos ver donde apunta la flecha, el ligamento redondo del útero. Ahora bien, el útero se relaciona anteriormente con el fondo del saco vesicuterino y la cara superior de la vejiga. Posteriormente, con el fondo del saco rectuterino, que no se visualiza acá, pero este va a contener las asas del intestino delgado y la cara anterior del recto. Mientras que lateralmente se va a relacionar con el ligamento ancho y los ligamentos cardinales que vimos anteriormente. Acá se pueden visualizar. Ahora, con respecto a la vascularización del útero, tenemos las arterias uterinas. Acá tenemos una y acá tenemos la otra. Y también tenemos las venas uterinas. Acá tenemos una y acá tenemos la otra. Y ambas van a entrar al ligamento ancho del útero, en donde las venas uterinas van a formar un plexo venoso uterino, que es este que se ve acá. Ahí, disculpe. Este y este. Ahora, para finalizar los órganos genitales internos, vamos a hablar de la vagina. La vagina es un tubo músculo-membranoso que mide entre 7 a 9 centímetros. Se extiende desde la cara más superior de la porción vaginal del cuello del útero, que también se puede ver mejor acá, hacia el orificio vaginal, que es el que se encuentra acá. Como ven, se va a comunicar superiormente con el conducto del cuello del útero, acá, e inferiormente con el vestíbulo de la vagina, que es este que estoy seleccionando. El vestíbulo de la vagina va a formar parte de los genitales externos y va a ser una hendidura ubicada entre los labios pudentos menores, que son estos que se encuentran aquí. También va a contener los orificios uretrales externos y el orificio vaginal.
Continuando con la vagina, esta se va a relacionar anteriormente con el fondo de la vejiga urinaria que está acá y también con la uretra, como les estoy mostrando. Posteriormente se va a relacionar con el canal anal, también con el recto y el fondo de saco rectouterino, mientras que lateralmente se va a relacionar con los uréteres a ambos lados, con la fascia pélvica visceral y con el elevador del ano, que lo vamos a colocar a continuación. Como se puede visualizar acá, está el elevador del ano en posición lateral a la vagina, con la porción puborectal, pubocoxigia e ileocoxigia. Ahora, con respecto a la vascularización, tenemos en la irrigación las arterias uterinas, aquí hay una y aquí está la otra, con sus ramas vaginales que se pueden observar a continuación. También tenemos las arterias vaginales, que son esta de acá, que estoy seleccionando, y las arterias pudendas internas que se pueden ver por la zona de aquí. En el drenaje venoso vamos a tener que las venas van a formar los plexos venosos vaginales que se ven acá. Y estos van a comunicar a su vez con el plexo venoso uterino, acá por superior, para llamarse en conjunto el plexo uterovaginal. Ahora, con respecto a la inervación entre un cuarto y un quinto inferior de la vagina, es somático, procedente del nervio perineal profundo, un ramo del nervio pudendo, que es este que les estoy mostrando acá, que transporta fibras simpáticas y viscerales aferentes, siendo a su vez esta porción sensible al tacto y la temperatura. Los 4/5 o 3/4 superiores de la vagina, es decir, la mayor parte de la vagina, y los nervios van a derivar del plexo nervioso uterovaginal, que se va a extender desde el plexo hipogástrico inferior hacia las vísceras pélvicas. Recordemos que aquí está el plexo hipogástrico inferior. Muchas gracias por su atención.